Cordial saludo, mi nombre es Daphne Manuela Pérez Suiza, soy estudiante de Derecho en la Universidad Militar Nueva Granada y hoy les vengo a exponer sobre los aspectos específicos de la garantía sobre vivienda nueva en el derecho colombiano 2016-2022 y de antemano agradezco a la Universidad Francisco de Paula Santander por permitirme servir de ponente en este maravilloso evento. Entonces, con el fin de amparar los derechos del consumidor sobre una vivienda nueva digna en condiciones de calidad, idoneidad, conformidad y seguridad, existen leyes colombianas de las cuales es importante inferir que, ante el incumplimiento de la parte opuesta, es indispensable que el consumidor conozca ciertos aspectos que debe tener en cuenta para que sea exitosa una demanda que promueva ante la jurisdicción. Esto resulta ser una tarea difícil debido a la presencia de algunos obstáculos en la aplicabilidad de la norma relativos a conceptos claves para determinar, por ejemplo, la clase de garantía exigible para cada caso en concreto. Es así como la pregunta formulada en esta investigación es: ¿cuáles son las dificultades en la aplicación de la norma a las que se enfrenta el consumidor inmobiliario al exigir el cumplimiento de la garantía sobre vivienda nueva? El objetivo general de este proyecto considera responder la pregunta problema con el fin de conducir al consumidor inmobiliario por el camino que ha de seguir para la efectiva protección de sus derechos. Ello a través de los siguientes objetivos específicos: determinar cuándo se patentiza la relación de consumo existente entre el consumidor inmobiliario y el productor, proveedor, constructor o promotor del bien inmueble; analizar la garantía legal sobre vivienda nueva existente en el Código Civil, el Código de Comercio y el Estatuto del Consumidor; precisar los caracteres genéricos y diferenciales de los conceptos relativos a la estabilidad de la obra y acabados y líneas vitales; examinar el término y vencimiento de la garantía legal sobre vivienda nueva en el Estatuto del Consumidor y exponer los supuestos respecto a la prescripción de acción de protección al consumidor y el presupuesto necesario para que surta su requisito y procedibilidad. En desarrollo de esta investigación de tipo dogmática jurídica se utilizaron los métodos de investigación hermenéutico, sistemático, lógico, deductivo, debido a que permiten el entendimiento de la norma mediante el contexto en el cual se desenvuelve. Para comenzar, abordaremos la relación de consumo existente entre el consumidor y el productor, proveedor, constructor o promotor del bien inmueble. Es así como, en lo que respecta al derecho del consumidor, la legitimación en la causa para actuar se determina por la existencia de una relación de consumo. La Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 30 de abril del 2009, afirmó que la relación de consumo es aquel vínculo jurídico contractual que se establece entre el proveedor y o coproductor y el consumidor o usuario. Dicho vínculo ha sido entendido como una particular categoría que surge entre quienes se dedican profesionalmente a construir o proveer bienes inmuebles para quien los adquiere con el fin de consumirlos. Al respecto, el Estatuto del Consumidor, en sus artículos 5 y 8, consagra las definiciones de estos dos sujetos cualificados que intervienen en la relación de consumo. De tal manera que, si una persona no ostenta la calidad de consumidor y la otra persona no ostenta la calidad de productor y o proveedor, no está llamada a responder solidariamente por la calidad, seguridad y idoneidad de los bienes y servicios que adquiere el consumidor. En esta medida, esto se evidencia en providencias de la SIC en las cuales se ha pronunciado sobre la falta de legitimación en la causa de los demandados que no ostentan la calidad de parte pasivo debido a que no llevaron la construcción y comercialización del bien inmueble o no ejecutaron alguna de las acciones descritas en las funciones del productor o proveedor. Puntualmente, en cuanto al proveedor, es pertinente traer a colación un ejemplo ilustrativo en el cual se evidencia la responsabilidad que tiene, donde el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá le atribuyó responsabilidad a una sociedad que únicamente estampó su marca en la venta de bienes inmuebles en marco de una relación de consumo. En este punto, vale la pena anotar que la interposición de una demanda contra el proveedor o productor no excluye de responsabilidad em, para que se le impongan multas contra él. Es así como la relación de consumo entre las partes se patentiza cuando el sujeto que reclama, el consumidor, está habilitado para exigir del productor o proveedor el derecho a la cosa controvertida. Posteriormente, en lo que respecta a la garantía legal, vamos a trabajar la del Código Civil, la del Código de Comercio y la expuesta en el Estatuto del Consumidor, en la cual se va a hacer mayor énfasis. En cuanto a la del Código Civil, expuesta en el numeral 3 del artículo 2060, se estipula una garantía más bien indemnizatoria. Entonces, esta está ligada a la indemnización cuando ocurren eventuales perjuicios que se ocasionen al propietario porque el edificio perece o amenaza ruina en los 10 años subsiguientes a su entrega por vicio de construcción o por vicio del suelo que el empresario o las personas empleadas por él hayan debido conocer de haber mala fe en razón de su oficio o por vicio de los materiales con los que fue construido el bien. En este caso, la obligación está en cabeza del constructor y a favor del dueño de la obra. Posteriormente, en lo que respecta a la del Código de Comercio derivada del artículo 1061 y subsiguiente, su particularidad recae en que su naturaleza es más bien convencional. En esta medida, el asegurado se obliga a hacer o no determinada cosa o a cumplir determinada exigencia o mediante la cual afirma o niega la existencia de determinada situación de hecho. Por esta razón, si bien puede haber sido pactada interpartes, no es imperativo que, en virtud de esta garantía, el productor o proveedor deba responder por verificar las condiciones de calidad, idoneidad y seguridad del bien y mucho menos tenga la obligación de responder por los posibles perjuicios en los que se vea inmerso el inmueble. Por su parte, en lo que respecta al Estatuto del Consumidor, la cual tiene como finalidad garantizar el cumplimiento de la calidad, idoneidad y seguridad del bien inmueble adquirido por él, resulta ser la que más se adecua para la presente investigación.
Esta obligación responde a tres presupuestos: la presencia de una falla o defecto de calidad, idoneidad y seguridad de un bien que debe presentarse dentro del término de vigencia de la garantía para que, obviamente, debe haber previamente una relación de consumo y asimismo surja la obligación del productor o proveedor de responder con la reparación o la devolución del dinero. En virtud del artículo 222-3233 del decreto 1074 del 2015, se determinan dos tipos de garantías: la anual y la decenal. La anual por acabados y líneas vitales y la decenal por términos de la estabilidad de la obra. Asimismo, el decreto 735 del 2013, que configuró el decreto único reglamentario del sector comercio, industria y turismo, estableció aspectos adicionales respecto a la garantía legal sobre bienes inmuebles, y los artículos 5 y 7 y 8 de la Ley 1480 del 2011 establece la responsabilidad que tienen los productores y proveedores de responder por la calidad de los productos que ponen en circulación en el mercado. Es así como encontramos dos conceptos grandes de los cuales vamos a esgrimir. Primero, la estabilidad de la obra, que se define como un ensamblaje de elementos diseñado para soportar las cargas gravitacionales y resistir las fuerzas horizontales. Un ejemplo más claro del incumplimiento en este tipo de garantía decenal serían los evidentes defectos estructurales que causaron el colapso del edificio Space ubicado en Medellín. En este caso, las fallas de orden estructural afectan o pueden afectar la estabilidad de la obra. Implican una afectación a la calidad y idoneidad del bien en materia de garantía legal, según lo establecido en numerales 1 y 6 del artículo 5 de la Ley 1480 del 2011. Esto se agrava en el orden en que dichas fallas se presenten de manera reiterada, como en un caso adelantado a la SIC, donde las fallas estructurales se presentaron desde que el bien fue entregado a los demandantes. Aunado a ello, es pertinente resaltar que la SIC tiene facultades para fallar infra y extra ultra petita, analizando el caso en concreto, ordenando ipso facto la devolución del dinero antes de tramitar lo que sería una eventual reparación. En el tema de acabados y líneas vitales, se definen los acabados como partes y componentes de una definición de una edificación que no pertenecen a la estructura o a cimentación, y asimismo, en el numeral 26 de la ley del artículo 4 de la ley 400 de 1997, se definen como líneas vitales a la infraestructura básica de redes. En cuanto al término de vencimiento de la garantía legal, se tienen tres presupuestos en el tema de edificios. En el primero se puede contabilizar el plazo desde la entrega del primer bien inmueble. En el segundo escenario se contabiliza desde la entrega provisional de las zonas comunes de la administración. Y finalmente, dando un mayor alcance, la autoridad competente puede contar la garantía desde el momento de la transacción. Ahora, en lo que respecta a los supuestos respecto a la regulación de la prescripción de acción de protección al consumidor, se encuentran definidos en la ley, y aquí es importante hacer alusión a la definición de la prescripción concebida en el artículo 2512 del Código Civil, y asimismo a que la Delegatura de Protección al Consumidor de la SIC ha sostenido que la regulación prevista en el numeral 3 del artículo 58 de la Ley 1480 del 2011 corresponde a un término de prescripción y no de caducidad. Lo anterior sustentado en que, como lo ha señalado el Tribunal Superior del Distrito, una lectura sistemática de los preceptos que regulan la acción de protección al consumidor resulta claramente indicativa de que la voluntad del legislador fue establecer un término de prescripción más no de caducidad. En esta medida, de acuerdo con los supuestos aplicables al caso en concreto de la garantía, aplica el numeral primero, donde cuando la protección reclamada esté enderezada a hacer efectiva la garantía legal, el término de prescripción es de un año, el cual comienza a contarse desde el momento en el que expiró la garantía. Por eso hay que tener muy claro el término de vencimiento de la garantía expuesto anteriormente. Ahora, en lo que respecta a la reclamación directa oportuna como requisito procedimental en la acción de protección al consumidor, el presupuesto básicamente se podría definir en un 1, y es que no es indispensable que la reclamación sea elevada por la parte accionante para que se surta el requisito de procedibilidad, pero lo que sí es imprescindible es que sea elevada respecto del objeto del litigio, es decir, del bien inmueble sobre el cual se exige el cumplimiento de la garantía, asimismo que sea elevada por escrito. Para concluir, en respuesta a la pregunta problema, después de haber hecho un barrido jurisprudencial, legal y doctrinal de 2016 a 2022 y lo expuesto en la parte emotiva de la presente ponencia, es posible afirmar que las dificultades en la aplicación de la norma en las que se enfrenta el consumidor inmobiliario al exigir el cumplimiento de la garantía sobre vivienda nueva son la falta de claridad para determinar cuándo se patentiza la relación de consumo, la falta de distinción entre la garantía legal existente en el Código Civil, Código de Comercio y la garantía al Estatuto del Comercio, todo, la falta de claridad en la contextualización del término de vencimiento de la garantía legal sobre vivienda nueva, y la falta de claridad en el supuesto necesario para que se surta el requisito de procedibilidad y la relación que existe entre el término de vencimiento de la garantía y el presupuesto relativo a los supuestos respecto de la contabilización del término de prescripción de la acción de protección al consumidor. Esas dificultades en la aplicación de la norma denotan una contradicción entre el deber ser procedente de la falta de correspondencia entre la realidad que viven los consumidores inmobiliarios y los vacíos existentes en una normatividad que pretende protegerlos, ya que estos se encuentran en dificultad al momento de ejercer sus derechos debido al mal ejercicio de la acción de protección al consumidor. Asimismo, es importante denotar en que debe haber una existencia entre la relación del consumo, es al establecer un nexo de causalidad entre un hecho y una conducta atribuida al demandado en su calidad de productor o proveedor,
Hay un perjuicio a los intereses económicos de los consumidores derivado de la entrega de un bien inmueble que presenta fallas o defectos de construcción. A su vez, es sumamente importante aportar pruebas idóneas que exhiban el defecto que presenta el inmueble. No podemos confundir en el estatuto del consumidor lo que es la estabilidad de la obra para que proceda la garantía decenal y lo que son acabados y líneas vitales para que proceda la garantía anual. De igual forma, es de sumamente importancia identificar desde qué fecha corre el término de vencimiento de la garantía legal para que no se extinga sin haber sido ejercida cuando es requerido. En adición, es preciso que el consumidor tenga en cuenta los supuestos respecto de la relación de prescripción de la acción del consumidor con el fin de que ésta no prescriba antes de poder reclamar. De igual forma, para finalizar, el reproche de una conducta contraria al deber ser por parte del demandado, en este caso, quien suele ser la sociedad constructora del bien inmueble, cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que los bienes son destinados a vivienda familiar y son bienes que no pueden ser sustituidos de forma sencilla y rápida, cuya función es permitir la habitación y resguardo de los consumidores. Muchísimas gracias por su tiempo y quedo atenta a cualquier duda.